Un cordial saludo, soy Jairo Alberto Arreo Fontecha de la carrera de Ingeniería Multimedia del curso de Diseño y Animación 3D del grupo 17 de la tarea número 4. Vamos a escoger el rigid número 2 para hacer una animación de ataque. Me disculpo si la animación se entrecorta y no tiene sentido, es que a veces me olvidó grabar pedacitos o a veces pausaba y no retomaba donde tenía, entonces si se pegan saltos es por algo. Al principio ya tenía el rig, o sea, solamente era hacer la animación de ataque. Lo primero que se me ocurrió fue que cortara la espada y hiciera un giro 360 grados, como si fuera un corte. Entonces lo primero que hice fue con la animación de timing, que es como, ok, lo primero que necesito es saber cómo es el movimiento. Entonces, ¿cómo es que es el movimiento? Perfecto. La idea era coger los keyframe claves, o sea, qué momentos clave. Primero que levantar la mano, hacer con la animación base. Y a partir de esto, sinceramente, intenté mantener limpia, que la animación de timing que envié. Lastimosamente la sobreescribí, no me di cuenta, porque iba a hacer una animación de timing y guardarla y otra animación aparte, usando los keyframes, pero la pasé por encima. Entonces, eso fue un error, porque obviamente la animación final ya quedó ahí, pero muestro más el desarrollo. Explicando aquí, entonces, no tengo ya la animación ahí guardada como es un timing, porque la sobreescribí con la animación final. Pero bueno, era hacer solamente movimientos clave, el giro de 360 grados y hacer el... Ese era el principal movimiento que quería. O sea, solamente lo que quería era cómo era el flujo de trabajo, el tiempo que acortar la espada, la velocidad del giro, la anticipación, o sea, tener muy bien claro los tiempos de cada movimiento de los brazos más importantes, o sea, los cambios bruscos. Lo logré, se logró la primera animación, modifiqué la spa para que estuviera igual. Aunque tuve muchos problemas con la spa, pues obviamente el estilo, manejé mucho las curvas. Dentro del principio de animación, mi persona tiene muchas curvas, genera curvas. Y esto en animación es complicado porque cuando tú haces un movimiento de XY y haces acá, la spa hace esto. Para que tuvieras que ser curva, tú tienes que agregar los keyframes en la parte más arriba. O sea, tienes que agregar más keyframes y para que genere el término de la rotación de la espada. Entonces por eso pueden ver que la espada tiene mucho más keyframes de ajustar, ya que sinceramente se rompía la animación. O sea, porque obviamente no es el mismo brazo que hace el movimiento curvo gracias a los huesos, o sea, te ahorras el trabajo. Pero la espada sí toca hacerla como si estuviera con la curva, o sea, directamente keyframe por keyframe. No es una buena técnica, pero es la única técnica disponible, o sea, que sé que existe para hacer que un movimiento de XY y XY sea así y no sea mente curva. Porque yo me iba a ir a hacer esto, pero entonces no sabía cómo. Entonces lo que hice fue solamente agregar keyframes class para que generara la simulación del círculo y así se viera bien como que sostuviera el espada y no que la atravesara. La idea principal se puede ver que no pegaba bien, porque obviamente la idea solamente de movimientos bases, no era ajustar todos los huesos. Hice elementos clave para comprar, o sea, sinceramente quería tomar los timing, el tiempo de los movimientos. Ya después de hacer la primera animación hice con la segunda. La animación ya era solamente primero pulir los movimientos, o sea, exageré un poquito el movimiento de la espada, cogí la espada, primero fue el movimiento del personaje, después las rotaciones quería que se viera como más fuerte, entonces doblé los brazos más exagerados para que fuera un corte de forma circular y no un corte, no, sino así, fuera más circular. Eso lo hice porque yo mismo, o sea, yo no tengo espacio para grabar un video, mirar pues cómo es que hice la animación. Yo lo que hice fue, como tengo un espacio limitado, hice yo la misma animación y entender cómo funciona, cómo hacía yo el movimiento. O sea, si hago esto, cómo hago con mi especie el movimiento. Y, o sea, entender el movimiento a partir de que yo lo iba generando en tiempo real. Asimismo generé el movimiento de la 30-60 grados, en el cual ya no deja en el eje, porque eso es algo imposible de hacer, ya lo comprobé. Y es generar un movimiento pa y pa. Y por eso en la animación se ve que el personaje se va para atrás un poco. Y después, para recomplementar el movimiento más realista, lo que hice fue que después, fuera de dos pasos más adelante, hiciera un último corte, quedando en la misma posición del inicio y asimismo generar un bucle de ataque. Ese fue el principio que manejé para el desarrollo de la cinta animación, fueron los mejores grandes cambios que hubo. Y ya después de tener como más exagerados los movimientos, los brazos a veces se atravesaban, quedaban como que hacían movimientos como que atraviesa la cabeza, entonces tenían que ajustar keyframe para que nunca fueran por cabeza, pero sí quisiera el movimiento que yo quería que hiciera. Y por eso se pueden ver varias partes donde aparece un keyframe 1, después keyframe H2, H3, H4, o sea, literalmente casi keyframes, porque son pequeños ajustes para que la animación no se rompiera. Ver el flujo de travera, posición 1, posición 3.
Si se atravesaba, modificaba la posición 3. Ahora, si se volvió a atravesar en la posición 4, ajustar en el 4 y así. Y esto con ese movimiento genera movimientos de curvas. Por eso puede ver que muchos keyframes en ciertas partes, que es movimientos muy críticos por culpa de unos modificadores que tenía que los borré en anterior tarea número 2. Y también tenía porque a veces los huesos hacían movimientos raros que yo ni entendía por qué. Si le dije que de aquí a acá, pero a veces se iba por el otro lado. Quería que fuera de este lado y hice la animación de este lado, pero no, se hacía por el otro lado. Entonces tenía que agregar 3 keyframes más de lo normal. Y para no romper el timing que yo tenía al inicio, me tocaba colocar en el 84, 85, 86. Pero esto es porque la animación es compleja. O sea, lo que sí es el movimiento del personaje es muy complejo y muy completo. Y cuando es algo muy completo, tienes que manejar que influye 84, que influye 83. A mí me gusta traer entre 5, entre 10, a ese 15. O sea, tener como que influes muy ubicados en un tiempo, en un timing, pero en este caso, como la animación es un poquito con mucho movimiento y movimientos bruscos. Entonces, pues a veces tenías que entrar entre keyframes como en el 2, en el 3, que no, pues era para ajustar. Pero solamente porque lo que me interesa es que la animación se viera bien, es lo que importa. Yo pensé que una animación para videojuego, no una animación para 3D, porque como es para videojuego, entonces dije, pues bueno, como es para videojuego, tiene que verse bien desde todos los ángulos. Y esto, pues, es beneficioso y también perjudicial porque no se ve tan bien como se ve para una animación 3D. Cuando tú haces una animación 3D, tú puedes romperle el parámetro y que, o sea, que se vea bien de todos los ángulos, o sea, que se vea solamente bien en el plano. Entonces puedes exagerar huesos, puedes deformar, si usa una técnica que era como deformación. Y pues es chévere, o sea, puedes hacer incluso cosas que son imposibles, perplexidades imposibles. Pero lo importante es que se vea bien y se entienda el concepto del movimiento. Mientras que para videojuegos sí no se puede hacer eso porque sí se veía horrible. Entonces pensé para videojuegos, un movimiento de ataque para videojuegos. Esto es porque no sabía muy bien si es para animación 3D o videojuegos. La técnica de animación es un poquito diferente y el concepto. Entonces pensé para videojuegos y por eso cogí este concepto. Después de ajustar todo el tema, ya agregué un poquito a la escala de la espada. Tenía que entrar a los keyframes exactos de escala. Pero como en la anterior parte había agregado los keyframes en puntos clave, se guardaron la escala. Entonces tenía que ir borrar la escala para que cuando llega la animación de la espada se viera un poquito más grande. O sea, reforzar con el principio de exageración y Squad Hand Stress permitir que la espada se viera más fuerte, se viera más predominante, o sea, que el movimiento se viera más marcado. Por eso cuando hace el corte se agranda y cuando hace el círculo se agranda, aunque hay cositas que no me gustan porque creo que tendría que analizar, no sabría cómo, como que la espada se hace más larga de lo que debería, entonces, pero no sé cómo corregir ese tema. Como digo, es para videojuegos, entonces en este caso no me importa mucho, pero sí para animación 3D sí no me gusta, como sea desde un plano, desde un lado, o sea, desde animación 3D se ve súper bien, o sea, se entiende el movimiento y eso es lo importante. Y sí, sinceramente aproveché ese principio, agrandé la espada, reubiqué cada keyframe donde debería quedar con la espada y al final me quedó muy bien el movimiento, o sea, de la espada. O sea, siento que tiene el principio que necesitaba, agregué un poquito más de exageración en los cortes de la espada, que se vieran como más. Esto porque en la primera vez la he hecho muy rígida, entonces quería que tuviera más rotación, se viera como más rápido el corte. Y agregué un último corte, pues obviamente que fue el último corte, que es cuando regreso a posición final, pero en vez de ser de recto, hice que fuera diagonal. Y pues obviamente al principio era así, pero le agregué esto y volví a posición normal, como para que se viera bien, no se viera como que el movimiento, como no se viera entrecortado y se viera un poquito más fluido. Siento que fue un buen ejercicio, obviamente esto se consigue en práctica, aprendí muchísimo, obviamente, y pues siento que hay cositas que mejorar, obviamente que todo, pero siento que es una buena práctica para el movimiento de esto. Las vendas no las tuve que animar, o sea, se animaron solas con el movimiento tan brusco que tiene, o sea, perfecto, o sea, hace modificador que agregué bien. Y sí, sinceramente este fue el principio, que usé primero posiciones clave, agregué posiciones intermedias como para que la animación se fuera más fluida, exageré algunos movimientos en la segunda versión para que se viera más notorio el movimiento. Y sí, sinceramente buscaba que se entendiera. Y sí, y se logró esta animación que ven. Bueno, no creo que ya expliqué todo el proceso. Sí, sinceramente aprovecho un poquito de esto y ya, fue divertido. Que, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día.